Muy buenos días para todos. Muchas gracias por su conexión la mañana de hoy. Emprender les da la bienvenida a este webinar de nuestra ruta de innovación financiera. Y el día de hoy tenemos el tema de cobranza en microcrédito, recuperar sin perder el cliente. Muchas gracias a todos por su puntualidad, por estar muy atentos. Recordemos que este es nuestro tercer webinar de esta ruta, que inició pues con metodología microcrediticia, siguió con análisis cualitativo y cuantitativo y finaliza con cobranza en microcrédito. Eh, Muchas gracias por estar acá presentes. El día de hoy nos acompaña Nelson. Él es el líder de formación de Virú y quien nos ha acompañado en esa ruta también. Así que Nelson, bienvenido y muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, mi querido Javier, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Sí, así como lo dice Javier, hoy vamos a arrancar puntuales porque estos temas son muy extensos, ¿no? Y la idea es que, digamos que tratemos de abarcar lo mayor posible, ¿no? Si desean ver la serie completa, pues va a estar en nuestro canal de YouTube. Ya en un momento nuestro compañero Javier va a colocar ahí en el chat el link para que puedan ver la serie completa o los videos que hacen falta. Muy bien. Entonces, sí, el día de hoy vamos a hablar de cobranza en microcrédito, una cobranza que es muy particular, una cobranza que es especializada, como el microcrédito, que el microcrédito es especializado, ¿no? Y hay algo que dice en este título que es bien importante, recuperar sin perder el cliente, ¿no? Porque eso es un fenómeno que estamos viendo ahorita que de repente la plata se recupera, ¿no? Pero el cliente se termina perdiendo, ¿no? Y tenemos una, máximo dos experiencias de crédito con el cliente y eso no es rentable, ¿no? El que el cliente o el asociado tenga créditos consecutivos es lo que es rentable. Eso es lo que me baja los niveles de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tener muchísimo mayor conocimiento de este microempresario, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se hace. Pero primero, empecemos entendiendo esto. Miren esto. Suena feo, ¿cierto? La mora empieza en casa. La mora empieza en casa. Y digamos que no lo dice, pero la mora empieza realmente desde recursos humanos, ¿no? ¿Cuál es el perfil que estamos escogiendo para el asesor, ¿no? Eh, es un asesor que va, como ya hablamos en los webinars anterior, a diligenciar simplemente a un proceso comercial, simplemente a vender, o es una persona que, como su carnet lo dice, asesora, ¿no? Realiza una venta consultiva, ¿no? Entonces, la mora definitivamente empieza en casa, empieza en recursos humanos, pero acá no lo vamos a ver desde recursos humanos, lo vamos a ver desde nosotros y lo hemos clasificado en tres aspectos, ¿no? Antes del desembolso, que sería un factor interno, porque pues digamos que está en nuestras manos, ¿no? Y acá dice desapego de la metodología microcrediticia, porque la metodología, este método probado y comprobado por más de 50 años, eh, es el paso a paso, es el cómo se tiene que hacer, ¿no? Es el que permite que para todos sea conveniente, para todos, ¿no? Es el que permite que sea un gana-gana, para todos, para la entidad, para el cliente, para la familia del cliente, para el asesor, para la familia del asesor, para absolutamente todos. Entonces, si yo no sigo la metodología, pues prácticamente estoy abriendo un boquete de riesgo por donde pues evidentemente nos entra la mora, ¿no? Importantísimo, muchas veces ni siquiera el asesor tiene la culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace falta capacitación o una inducción o una reinducción o una capacitación, sumarle capacidades de manera permanente a este asesor. ¿Por qué? Porque es un crédito especializado. Esto es para que lo generen y lo hagan especialistas. No cualquiera puede hacer microcrédito. Yo llego a la empresa hoy y mañana no puedo hacer microcrédito. ¿Por qué? Porque es un producto especializado. ¿Será que yo llego a la empresa y en 3 días puedo hacer un crédito de libranza? De pronto sí, porque tengo que ceñirme a procesos, ¿cierto? Pero esto va más allá. Recuerden nuestro webinar anterior que parte de un análisis cualitativo y cuantitativo, un análisis socioeconómico, un levantamiento y cruce de variables, ¿no? Bueno, en esto, este tercero es un deporte nacional, ¿no? Incumplimiento del reglamento y políticas de otorgamiento. Y es que tenemos que entender que las políticas se ponen precisamente para eso, para controlar, para mitigar el riesgo, ¿no? Eso se hace de acuerdo al apetito de riesgo de la entidad y hasta ahí nosotros podemos llegar. No, pero es que otra empresa permite eso. Bueno, eso es otra empresa, pero nosotros hasta ahí llegamos, ¿no? Eh, pasan los negocios de sus clientes, ¿no? Uy, don Carlos, pero ¿cómo así si la botella de agua está 1.000 y su merced cobrando las 1.500? Pues están 1.500 allá, pero pues acá están 1.000, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, las políticas y los reglamentos se colocan de acuerdo a varios factores, pero entre ellos el músculo financiero de la entidad, el apetito de riesgo, ¿no? Entonces, hasta ahí yo llego.
¿ya? Pero pues nos encanta incumplirlas, ¿no? Errores u omisiones en el análisis de la solicitud de crédito. Y si se generan errores, no hay problema, porque al ser una metodología especializada es compleja. Entonces, para eso está el director, para eso está el coordinador, para eso está la persona líder de ese proceso microcrediticio que va a acompañar con una formación, ¿cierto? Que va a acompañar con una formación de repente también en campo, ¿no? Con un acompañamiento al asesor en campo, ¿no? Pero cuando ya yo lo hago mecánicamente, cuando ya yo sigo haciendo eso, ¿no? Entonces ya se convierte más que en un error, en una omisión. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Porque ya yo no voy a analizar una solicitud, sino no soy lo que tengo que ser, que es un filtro, sino simplemente eh, simplemente lo que voy es a diligenciar, ¿no? Y si ustedes ven, todo está concatenado, porque yo voy a diligenciar en la mayoría de los casos, créanme, porque me falta capacitación. ¿M? Porque pienso que solamente voy a eso, que ahí dice nombre, yo escribo nombre, que ahí dice apellido, yo digo apellido, ¿no? Pero bueno, eso es más allá. Miren este, sobreendeudamiento no identificado a tiempo. Y es un gran pecado porque como voy a esa diligenciar, ¿cierto? Entonces, si yo estoy pensando que el sobreendeudamiento de nuestro cliente está únicamente por lo que tiene o deja de tener en el central de riesgos, estoy muy equivocado. ¿Mm? Porque el cliente se endeuda no solamente en central de riesgos, también se está endeudando a nivel familiar, ¿cierto? También se están endeudando con agiotistas, también se están endeudando eh, con de repente, no sé, negocios de electrodomésticos que no reportan a centrales de riesgo, ¿no? Entonces, por eso yo tengo que capacitar muy bien a mi funcionario. ¿Para qué? Para que sepa extraer esa información, ¿no? Porque de repente ni siquiera el cliente la va a decir, ¿no? ¿Y tiene más deudas? No, no, yo no, ¿cierto? Pero pues es la manera como yo tengo que hacer la pregunta. Bueno, esto, mal servicio, tardanzas en atención al cliente, ¿no? Cosas como dejarlo ilusionado con un monto, ¿no? Porque acuérdense que lo dijimos en el webinar pasado que el microcrédito no es lo que la persona quiere, es la que la persona puede, pero pues lo que quiere y lo que puede casi siempre están muy lejos, ¿no? Es mi responsabilidad como asesor y de eso depende la buena capacitación, de ponerle los pies sobre la tierra al microempresario en el mismo momento en que estamos haciendo la originación, ¿no? Yo no lo dejo ilusionado con un monto. Perdón, porque él va a empezar a hacer todas sus cuentas y sus proyecciones sobre ese monto que yo lo dejé ilusionado, con el argumento que es mentira, de lo voy a presentar y pues vamos a ver qué pasa. No, usted no va a presentar nada porque usted sabe cuáles son las políticas y sabe que esa persona no aplica para ese monto. Lo que pasa es que no tenemos el carácter suficiente para que en ese momento decirle las razones del por qué no puede llegar a ese monto, ¿no? Entonces, eso es un mal servicio. Miren, fraudes internos y fraudes externos. Digamos que fraude como tal, el cliente necesita una complicidad interna, ¿no? Y no piensen en fraude, el robo pues del siglo, una cosa así maravillosa, no. Un fraude es simplemente la palabra prohibida en microcrédito, ¿no? El colabóreme. Doña Viviana, colabóreme, ¿cierto? Y cuando le está diciendo doña Viviana, colabóreme es haga su magia. ¿Mm? Y cuando él hace su magia y en vez de tener un inventario que está viendo y que no supera los 5 millones o 10 millones y pone ahí 40 o 50 por simplemente llegar a un indicador, eso es un fraude. ¿Mm? Entonces, y mire, créanme que en todos estos años que he estado hasta de asesor y en zona mucho tiempo, me he dado cuenta que sale de la mala creatividad, ¿no? O de la perversidad del asesor muchas veces, o sea, la mayoría de veces, ¿no? No es que el cliente diga, ay, entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, que no me alcanza para ese crédito. Dice, no, vamos a ponerle que usted tiene acá 40 millones, ¿listo? Si lo llaman a alguna cosa, usted dice que 40 millones, ¿no? Imagínese, ¿no? Estoy entrando en complicidad con un cliente, ¿no? Bueno, diseño inapropiado del producto y condiciones de entrega. Si de repente hay algo que todavía está generando un reproceso, una demora, ¿no? Es nuestra responsabilidad desde la parte comercial levantar la mano y decir, ¿no? Estamos generando muchos reprocesos, lo cual nos hacen lentos, ¿cierto? Bueno, digamos que eso sería por ese lado, ¿no? Gestión inoportuna de las áreas de apoyo. Para el cliente tiene que ser transparente el tiempo que nosotros estamos prometiendo, ¿no? Si son 2 días, 3 días, tienen que ser 2 días, 3 días. No puede pasar que, no, es que se incapacitó la directora, que es uno de los filtros, y ella es la que firma, entonces no, tiene que haber un plan B. No, la niña que hace el desembolso, ella ahorita está en capacitación, entonces esos desembolsos que no, tiene que ser transparente. Para el cliente tiene que ser transparente, ¿no? Entonces, todos en una entidad de microcrédito trabajamos para la parte comercial, todos, desde formación, desde recursos humanos, desde cartera, desde absolutamente todos trabajamos para la fuerza comercial. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que están poniendo la cara, porque ellos son los que se están comprometiendo con el cliente. Mire, todo esto es antes del desembolso, ¿no?
que está antes del desembolso, aunque es un factor interno, pero lo podemos controlar, ¿no? Lo podemos controlar. Porque ya después cuando pasa esto, después del desembolso, ya ahí como que no hay mucho que hacer, ¿no? No contar con suficiente información del cliente. ¿Recuerdan lo que hablamos el webinar pasado? Ese PPF, el pasado, presente y futuro. Yo necesito conocer a mi cliente porque lo que yo estoy estableciendo con él es una relación. ¿Mm? Estoy estableciendo una relación con una persona supremamente inestable, ¿cierto? Supremamente, y no inestable porque sea malo, porque sea bueno, ¿no? Sino porque digamos que tiene estamos en una economía vulnerable y somos altísimamente, eh, no tenemos educación financiera en Colombia y aparte de eso, pues ellos no tienen un sueldo como lo podemos llegar a tener nosotros, ¿no? Entonces, no contar con suficiente información del cliente. Solamente tenemos una hora y media, 2 horas, que es el tiempo en que tenemos para la originación, en donde tenemos la sartén por el mango. Ya después es si el cliente quiere, ¿no? Localización deficiente del microempresario y sus referencias, ¿no? No sabemos dónde ubicarlo, ¿no? Estamos simplemente diligenciando, entonces cuando el cliente nos dice cosas como, bueno, cuénteme, doña Viviana, ¿cuánto tiempo usted lleva viviendo en esta zona, ¿no? Y entonces ella dice, 25 años, yo digo, ok, escribo 25 y sigo, porque tengo que seguir diligenciando, ¿no? No, usted se detiene ahí. Y usted dice, ok, o sea que ese es el barrio de su mamá. Y entonces dice, sí, sí, señor, acá vive su mamá. ¿Y dónde está su mamá? ¿Vive acá con usted? No, mi mamá vivía allí a 2 cuadras, ¿cierto? Y mi hermano y mi primo. Y empiezo, ¿a qué? A hacer una geolocalización, ¿no? Primero porque me conviene que el cliente sepa que yo sé dónde está toda su familia, ¿m? Que va a ser complejo perderse. Pero aparte de todo, porque me conviene, porque con ellos es que yo voy a empezar mi gestión comercial, ¿no? En una relación, ¿usted quién conoce primero? A su novio, ¿cierto? A su novio o a su novia. ¿Y después a quién? Pues a la familia. ¿Y después a quién? A los amigos, ¿no? Y empieza una relación. Acá es una relación de conveniencia, porque usted va a preguntar, ¿qué hace esa mamá? ¿Qué hace ese papá? ¿Qué hace eso? Bueno, ¿cierto? Como en todo lo que pasa en microcrédito, matamos dos pájaros de un tiro. No hay un momento en la metodología que uno diga, no, es que estoy perdiendo tiempo haciendo esto. No, usted está invirtiendo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo para control metodológico, pero de ñapa también está haciendo algo para su proceso y gestión comercial. Insuficiente evidencia en los documentos o en el sistema, ¿no? No queda la información ahí. Si el asesor se va, pues se lleva toda la información, ¿no? Porque es el que realmente conoce, ¿no? Evaluación cualitativa o cuantitativa deficiente, ¿no? Ese es un gran pecado ahorita, ¿no? Que lo están generando hasta las mismas entidades, ¿no? Se centran en un análisis cuantitativo. Se centran en una, y como lo mencionaba en la clase pasada, si por lo menos ese análisis cuantitativo estuviera perfecto, muy bien tomado, muy bien analizado, cruzado, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, uno dice, bueno, ¿cierto? Pero no deja de ser diligenciamiento, ¿no? Y cuadre ahí, haz tu magia, ¿no? Entonces, ya no hay evaluación cualitativa. Entonces, eso, pues evidentemente nos está generando mora, ¿no? Poco seguimiento postcrédito. Bueno, no es poco seguimiento postcrédito, realmente es no hay seguimiento postcrédito. No hay seguimiento postcrédito, ¿no? Entonces, pues yo presto mi plata, presto la plata de la entidad, ¿no? Y pues a la buena de Dios, no, su merced. Imagínese usted entrar en una sociedad. Javier tiene un negocio de tilapias, ¿no? Él tiene un negocio de tilapias y me cuenta el negocio. Yo le digo, listo, Javier, yo entro ahí con 1 millón de pesos y no vuelvo. Y espero a que Javier algún día me diga, Nelson, mire, acá está las ganancias. No, yo estoy pendiente, no es que yo soy socio de ese negocio. Lo mismo pasa con nuestros clientes. ¿Cómo yo entrego una plata y me voy? Ni siquiera lo hace el gota a gota. ¿Sí? Que digamos que ni siquiera tiene su formación, su capacitación, ni es legalizado. No, él sabe lo riesgoso que es nuestro microempresario. Además que pues ya en el nivel que él toma a los microempresarios, pues es más riesgoso, ¿no? Pero él está ahí todos los días, todos los días. No es la idea que estemos todos los días, pero sí que hagamos lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Bajarnos de la moto, caminar, caminar la zona, saludar a la gente, ¿cierto? Hacer seguimiento todos los días, todos los meses, todos los clientes, una cosa así. El uso, no usar adecuadamente las herramientas de normalización. Y al final tengo una herramienta muy sencilla que se las voy a mostrar, entonces no me voy a quedar acá. Estos factores que acabamos de analizar antes y después del desembolso son factores internos. ¿Mm? Mire este que sigue. Estos son factores, bueno, digamos que externos, ¿no? Del cliente y del entorno. Aunque esto de inversiones no planificadas no debería ser un factor externo. Lo puse ahí como para balancear un poquito la cosa, pero el cliente puede llegar a pensar, perdón, que
que quiere ese crédito para un viaje o quiere ese crédito para, bueno, qué sé yo, ¿no? Para pagar otras deudas, lo que sea, ¿no? Pero somos nosotros como asesores los que entendemos y lo vimos en los dos webinars pasados, que el crédito, el microcrédito debe ser productivo. Tiene que ser productivo. ¿Por qué tiene que ser productivo? Pues porque le conviene a todos. Le conviene al cliente porque va a tener de dónde pagar, o le conviene al asesor porque pues va a tener una recuperación natural y por supuesto que le conviene a la entidad, ¿no? Le conviene a todos. Entonces, el destino es importante, ¿no? Puede ser que la persona en el momento en que tomó la decisión de llamarnos para empezar a gestionar el crédito no lo tenga claro, pero pues no lo podemos dejar así. O sea, no simplemente, ¿no? Pues y lo veo constantemente, ¿no? El destino es un llamado, ¿no? Un saludo a la bandera, ¿no? Ahí colocan capital de trabajo, ya, para de contar. Ni siquiera qué es capital de trabajo, ¿no? Y en los comités no se pregunta, bueno, usted puso acá capital de trabajo que está muy bien, pero ¿qué? ¿Qué va a comprar? O sea, ¿cuál es el capital de trabajo, no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Disminución de las ventas. Bueno, muchas veces la disminución de las ventas es por lo que hablábamos en el webinar pasado. Yo no estoy validando si mi microempresario que no estamos preparados para ser microempresarios, ¿no? No nos preparan en Colombia para ser microempresarios, ¿no? Eh, Está llevando registros, ¿no? Y si la persona no está llevando registros, se está comiendo posiblemente su negocio, ¿no? Y entonces después dice, es que se me disminuyeron las ventas. Realmente no es eso, realmente es que ya no tiene el mismo inventario. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo nivela inventario? Con crédito. Y entonces usted saca pecho porque usted dice, crédito productivo. ¿Mm? Va a comprar inventario, claro, pero para nivelar, no para crecer. ¿Mm? Y no importaría, no importa, porque el microcrédito no le prestamos a perfectos, ¿no? No importa, pero como usted se dio cuenta que esa persona no lleva registros, usted de su entidad, independiente que ya haya tenido 50 créditos y nadie le interesó ese microempresario como persona y nadie le interesó la calidad de su cartera por lo que veo, porque son dos cosas que van de la mano, eh, usted se preocupa porque ese microempresario empieza a llevar registros, empieza a darse cuenta cuánta plata es de él, ganancia, ¿cierto? Y cuánta plata es del negocio, para surtir y resurtir, para crecer. ¿Mm? Bueno, desintegración familiar, bueno, eso sí es un factor externo, ¿verdad? Pero de repente usted está haciendo una referenciación zonal, porque hay personas que hasta para pelear son muy discretas, ¿no? Entonces, no, pues nadie sabía que se estaba cocinando dentro de esa casa, ¿no? Pero hay otras que no. ¿Mm? Entonces, si usted no está haciendo uno de los procesos metodológicos, fue lo primero con lo que empezamos, ¿no? Desapego a la metodología, de que es la referenciación zonal, pues evidentemente no va a advertir la desintegración familiar. Y la desintegración familiar es muy compleja para nuestra cartera, porque el negocio es como un hijo para el microempresario. ¿Y quiénes son los primeros que sufren en una separación, en un divorcio? Los hijos. ¿No? Pues, cierre o traslado del negocio. La cosa es que terminamos dándonos cuenta por ahí 2, 3 meses después. ¿Por qué? Porque si este cliente que cerró o trasladó su negocio continúa pagando, porque yo a los que pagan, es decir, los clientes triple A, ¿no? Nuestros hermosos y consentidos clientes que nunca nos quedan mal en la cartera, a esos jamás los visito, ¿no? Ellos ahí me esperarán para que yo les haga la renovación, que lo hablamos también en el webinar pasado, ¿no? Entonces, me vengo a dar cuenta muchísimo tiempo después, ¿no? Bueno, esto de dificultad de acceso para el pago, antes como que aplicaba más, ¿no? Ya no, y ahorita no, ¿no? Ahorita tenemos convenios, ¿no? Tenemos Efecti, tenemos Baloto, tenemos PSE. Bueno, ahí sería capacitar en esas mismas competencias que son muy sencillas, pero por ejemplo, a los clientes, ¿no? O sea, usted sabe pagar por PSE, ¿qué es eso de PSE? ¿No? Además, yo no tengo, a mí no me llega un sueldo. Claro que no le llega un sueldo, pero le llega unos recaudos por NECI, por ejemplo, y con eso nos podría pagar. Entonces, tomarse el tiempo de educar al cliente no le va a servir solamente para lo que hace con nosotros, le va a servir para su vida, ¿no? Pero muchas veces tenemos botón de pago PC y dicen, no, los clientes no utilizan eso. Claro, porque es que los asesores no les explican, ¿no? Competencia desleal, enfermedades, problemas sectoriales o de mercado, fenómenos naturales. La pregunta es, ¿tenemos algo realmente que realmente ayude al microempresario en esos momentos? Yo no creo que una persona esté esperando un cáncer para no pagar, ¿no? O esté esperando que tiembla acá y se caiga la casa para no pagar, ¿no? Son cosas externas, factores exógenos, ¿no? Entonces, ¿tenemos una real solución? ¿Tenemos una real solución? En estos 3 meses, doña Luz Ángela, no se preocupe por nosotros, ¿no? No se preocupe, recupere su negocio, vuelva otra vez a surtirlo, vuelva, ¿cierto? Lo que sea, y le corremos las 3 cuotas al final. Evidentemente va a pagar intereses de esas 3 cuotas, pero en esos cosas como esas, que la persona de verdad se libere, ¿no? De nuestra presión, y pues eso en últimas fideliza, ¿no? Y es conveniente para todos. Pero bueno,
Todos esos factores son los que deterioran la cartera, ¿no? Y mire que en la distribución de las causas de la mora, en factores internos de nuestra entidad sería el 62%, ¿no? Y externos, siendo que algunos no lo son, perdón, 37,5, ¿no? El 62%, más de la mitad de las causas de la mora están en nuestras manos. ¿Mm? Más que culparnos, debemos mejorar, darnos cuenta de todo eso, repasar todos esos factores y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que eso no suceda acá? ¿No? ¿Cómo, no, ¿Cómo vamos a hacer para que tengamos controlado eso que es interno? ¿Mm? Porque si ustedes ven, si controlan lo interno, pues lo externo de verdad es más bajito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el origen de nuestra cartera. La pregunta es, ¿a quién le cobramos nosotros? ¿Quién me escribe o quién abre el micrófono y me dice, ¿a quién le cobramos nosotros? Rápidamente. ¿A quién le cobramos nosotros? Me estoy con el chat. Alguien que me escriba o hable y me diga, ¿a quién le cobramos nosotros? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A quienes nos deben. A los que no pagan, a nuestros deudores. La cosa es que nosotros tenemos un producto, muchas gracias a los que contestaron, nosotros tenemos un producto que no es una venta, nosotros no estamos vendiendo nada, nosotros estamos prestando, entonces ¿a quién le cobramos? A todos. ¿Mm? A todos les vamos a cobrar. Lo que pasa es que algunos van a entrar en mora, ¿no? Pero realmente nosotros le cobramos a todos. ¿Y cómo se cobra a todos? ¿No? La cobranza empieza desde la misma originación, ¿no? La cobranza empieza desde el seguimiento. Porque es que miren, cuando capacitamos a los asesores les decimos, de repente hay cosas que uno en la primera relación, en la primera relación de crédito con esa microempresa, con ese microempresario, no alcanza a cogerla, ¿no? No se le escapa o bueno, qué sé yo, ¿cierto? No importa, porque el seguimiento rectifica todo eso, ¿no? Porque como yo pretendo con ese microempresario no tener una experiencia de crédito, sino varias, entonces, ¿a quién le cobramos? Le cobramos prácticamente a todos, ¿no? No solamente a los que están en mora, porque miren qué es la cobranza. La cobranza es el conjunto de acciones, no de reacciones. No es, Paola, ¿qué pasó con la señora Rocío? Ay, ¿cómo así? Pues tiene 2 días de mora. Ay, no, eso sería una reacción. Cuando veo que la persona está en la cartera, arranco a cobrarle. Esa no es una acción, esa es una reacción, ¿cierto? Porque la cobranza es el conjunto de acciones estratégicas, es decir, preconcebidas. Empiezan desde la misma originación, desde el seguimiento, ¿cierto? Yo tengo que tener ya mapeado, yo estoy haciendo un análisis socioeconómico de la unidad productiva. Yo estoy haciendo un análisis socioeconómico también de su grupo familiar. Entonces, yo sé qué le falta, yo sé cuáles son las variables que van a generar un riesgo de no pago. ¿Mm? Y lo que es lógico, yo empezaría a trabajar en ellas. Si yo, por ejemplo, veo que este microempresario, como los microempresarios son como los humanos, ¿no? Imperfectos, entonces este microempresario, digamos que no tiene unos pagos muy puntuales, ¿no? Se demora 3 días, 5 días, ¿cierto? Con otra entidad se demoró 5 días, 8 días, 3 días. Pues si yo sé que es así, dos cosas, o me aguanto que siga así, porque eso es un hábito que tiene, ¿cierto? O me aguanto y ya, para de contar, o simplemente empiezo a trabajar con él, ¿no? Entonces, a ese microempresario de manera particular que tiene ese problema de demorarse en los pagos, pues empiezo a trabajar un ahorro con él, ¿no? Si yo veo que el otro microempresario en su diagnóstico salió que no lleva registros, pues entonces empiezo a enseñarle a llevar registros, ¿no? Para que maneje bien su economía. Y así sucesivamente. Así es el microcrédito. ¿Por qué? Porque el microcrédito no es un producto financiero. El microcrédito es un producto social, en donde yo le estoy prestando a gente riesgosa, pero porque tengo la oportunidad de formarlos. Y por eso muchas de las entidades, bueno, digamos que por ley, los que hacen microcrédito, por debajo de 25 salarios mínimos, pueden cobrar una comisión que se llama la MIPYME, ¿cierto? La tasa MIPYME. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos paga el cliente para que lo formemos. ¿Sí? Todo tiene lógica y todo tiene sentido. ¿No? Se sabe que es una población muy riesgosa. Bueno, que el cliente le pague para formarlo. ¿No? Y muchos de nosotros cobramos comisión MIPYME y se nos olvida para qué es. Bueno, la cobranza es el punto de acciones estratégicas, secuenciales, porque en esta metodología especializada se continúa con el contacto con el cliente. Yo soy el que llevó al cliente a crecer. Yo soy como asesor el que llevó al cliente a diversificar, a empezar a tener visión, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque me conviene. ¿Le conviene al cliente? Claro, su negocio va a crecer. ¿Le conviene al asesor? Claro, ahí está
en dónde va a ser invertida la renovación. ¿Le conviene a la entidad? Por supuesto, porque va a ser un cliente fiel. Es que acá nadie pierde. Lo que pasa es que cuando no se hace la metodología, si todos pierden, todos, el cliente, su familia, queda reportado, ya quedó, ¿cierto? Sin posibilidad de crecer, por lo menos con ayuda del sector financiero. El asesor queda ahí atado con esa variable de mora, ¿cierto? La entidad queda con una cartera compleja. Bueno, todos pierden o todos ganan. Y armónica, armónica, porque salió la ley 2300 del 2023, dejen de fregar. Oiga, pero era muy necesaria ya, porque antes había una circular, ¿verdad? Que decía prácticamente lo mismo, pero tocó ponerle horas, pero tocó ponerle fechas, pero tocó ponerle nombre, pero tocó ponerle todo, porque no entendíamos que no es a lo gamín que se cobra, no es así, porque no entiendo por qué me presentaron a la señora Paola Garzón hace 2 meses como la super microempresaria, y ahorita es lo peor que nos puede pasar. No, señor. Ella sigue siendo una señora, ¿no? Lo que pasa es que tiene una dificultad de pago, como la tenemos todos, ¿no? Entonces, yo tengo que tener las suficientes habilidades, y ahí vamos a la segunda, que era capacitación, las suficientes habilidades, las suficientes competencias como asesor eh, para poder separar a la persona y pegarle durísimo. Ahí sí sea todo, los dos duro contra el problema, ¿no? El cliente y el asesor duro contra el problema, no duro contra el cliente, porque por eso es que los perdemos. Mire lo que dice acá, que al ser ejecutadas permiten efectuar el recaudo de la cartera en mora de la institución financiera de manera efectiva. Y si yo preguntara, porque hubiera tiempo, les preguntara, ¿qué es de manera efectiva? Ustedes me dirían que recupere la plata. No, eso es lo de menos. La plata en algún momento se va a recuperar. Que recupere al cliente. Si usted como entidad lo que busca cuando los asesores van a donde personas que tienen dificultades de pago, ¿m? Es que recupere el cliente, el asesor va a tener que hacer las cosas bien, ¿no? Porque recuperar la plata, a lo gamín también se puede recuperar la plata. No, 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 pero usted se comprometió, hermano. No, 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 no es mi problema. ¿No? Y pegan en la, ¿cómo se llama? En la vitrina, ¿no? Y ya no se sabe quién está cobrando, si un gota a gota o un asesor, porque son iguales de groseros y no se quitan el casco, ¿no? Entran con el casco ahí puesto y no se sabe quién es más grosero en últimas, ¿no? Entonces, esto no es así. Esto es recuperando al asociado, recuperando al cliente, ¿no? Vamos a recuperar al cliente porque esto es normal dentro de nuestro proceso. Que una persona que tiene una economía vulnerable, que es altamente ignorante a nivel financiero, que digamos que está en el sector de la economía más inestable, como son los microempresarios, pues que tenga dificultades de pago. Eso es normal si las tenemos nosotros que somos empleados y tenemos un sueldo. ¿Mm? Bueno, esto es normal. Entonces, esta es la parte como que no tan chévere del proceso de asesor, pero es porque nosotros mismos nos encargamos de que no sea chévere, ¿no? Esto es transparente. Desde el recurso humano, desde recursos humanos, se le tiene que decir a su aspirante, ¿no? Acá lo que hacemos es recuperar cartera. Ah, sí, también prestarla, por supuesto, ¿no? Pero es que no se centra en que usted tiene un perfil comercial a vender. No, esa es la parte fácil, la parte difícil de recuperar. Además que esa es la parte que es rentable para las entidades. ¿Mm? ¿Cómo serían los objetivos óptimos entonces de un proceso de cobranza? Anticiparse al incumplimiento de los pagos. ¿Cómo yo me anticipo al incumplimiento de los pagos? Pues porque conozco a mi cliente. ¿Mm? Conozco al cliente, no ve que pasó por un filtro que se llama asesor, pasó por otro filtro que se llama coordinador o director y de repente pasó por un tercer filtro que se llama fábrica, bueno, lo que sea, ¿cierto? ¿Mm? Entonces lo conocemos, sabemos que tiene sus fortalezas, pero también que tiene sus debilidades. Lo analizamos en la clase pasada o en el webinar pasado en análisis cualitativo y cuantitativo. Lo conozco. Entonces, si yo lo conozco y si no, y si me parece que es muy riesgoso, pues no le presto. Pero si le presto como entidad, pues entonces empiezo a trabajar en él. ¿Sí? Empiezo a trabajar en él. Maximizar la tasa de recuperación de la cartera en mora. La mora es un cáncer. A nadie le sirve la mora. Nadie chicanea que yo tengo un cáncer, ¿usted cuántos no? A nadie le sirve, ¿no? La cartera no podemos verla simplemente como un indicador. Luz Ángela, ¿tú cuánto tienes la cartera? ¿En el 6? Ah, no, yo estoy re bien, yo la tengo en el 5. Ese 6 o ese 5 son personas, ¿m? Que están pasando por un mal momento, que están estresadas, que no pueden dormir, que pueden llegar a tener hasta problemas en su relación con su esposa, con sus hijos, ¿no? Eh, porque no es fácil para microempresario. Así uno diga, pero yo lo vi muy tranquilo. Claro, es que usted lo ve muy tranquilo porque usted lo vio, o normalmente nosotros lo vemos después de que la persona ya decide no pagar. El calvario está antes, pero no ve que antes usted por ahí no se apareció. ¿Mm? Usted no lo vio en el momento del calvario, en el momento que no podía dormir, en el momento que estaba estresado, en el momento que tenía dolor de cabeza, en el momento, no vio todo eso. Usted lo vio cuando ya la soltó. Y cuando ya la soltó,
Es como cuando, no, yo ahí no puedo hacer nada. No, yo ya no puedo hacer nada. Y su cerebro empieza a decirle, no, eso ya se salió de las manos, ¿no? Entonces van a una tarea titánica, que es volverle a montar eso encima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo estamos haciendo como una reacción, no como una acción. Bueno, miren lo que hay que hacer para eso, ¿no? Rehabilitar, volver a habilitar a esos clientes o asociados con dificultades de pago. Es que eso es normal, normal hasta que nosotros mismos los formemos, hasta que con nosotros entiendan la maravilla, ¿verdad?, de tener las puertas del sector financiero abiertas, ¿no? De crecer a punta de bancos, a punta de entidades. Eso es maravilloso para ellos. No ve que la mayor parte de la torta, cuando es un crédito para inversión, se la come el cliente. Sí tiene que ser maravilloso, ¿cierto? Y en capacitación les hacemos esos ejemplos sencillos porque el cliente entiende más con la torta que con las casas, ¿no? Entonces, usted nos termina repartiendo el pedacito tipo tía, así chiquitico, pero la porción más grande se la come usted. ¿Quién es el que decide si eso funciona o no funciona? Si se come un pedazo de torta grande o no. El microempresario, cuando su destino de inversión es supremamente productivo. Ni siquiera es productivo, es supremamente productivo. Entonces, ahí es donde usted tiene que sumar capacidades a su asesor para que siempre ese destino sea productivo. Y no solamente productivo, sino muy productivo. Véanlo en el webinar pasado, ¿no? Muy productivo tiene que ser eso, perdón, para que sea rentable para su microempresario y para que todos ganemos, ¿no? Para eso se necesita mejorar, vea lo que dice acá, relación. Ay, me pasé. Relación. La relación con el cliente y su motivación. Acuérdense que hablamos en cualitativo de cuáles eran sus motivadores, ¿no? De cuál era su motivación, el motivo para la acción. El motivo para la acción o esa motivación es que lo vamos a reportar en Data Credit. No, son sus dos hijos, ¿cierto? Son sus sueños, son sus metas, son sus anhelos. Por eso es tan importante desde la originación preguntar ese pasado, presente y futuro. ¿Se acuerdan que hablamos de la clase pasada? Acelerar las recuperaciones y evitar rodamientos. Párelo. O sea, esa es la misiva. Vamos a trancar ahí como toque hacer, ¿cierto? Si no alcanzó para que cubriera las dos potas, no importa, pero por lo menos que nunca se ruede. ¿Por qué? Porque es algo mental. La gente ya dice, no, pues que no tuve para pagar una hora, ya dos o tres o cuatro, ya como que sí. Entonces, por eso el cliente, perdón, el asesor tiene que tener una buena relación con el asociado, con el cliente, ¿verdad? Estandarizar prácticas exitosas de recuperación. En mi época hacíamos unas reuniones por oficina o por equipo, bueno, como sea, ¿cierto? Y nos contábamos las buenas experiencias, ¿no? Imagínense que yo hice esto y me ha funcionado, ¿no? Imagínense que yo llevé a mis microempresarios a ahorrar y me ha funcionado, ¿no? Imagínense, y entonces esas buenas prácticas se tienen que socializar. Y mire este último, fortalecer los comités de cartera. Óigame esto porque estamos haciéndolo al revés en todas las entidades. Hacemos comités, nosotros como directores, como coordinadores, hacemos comités de cartera en mora. Cuando yo hago un comité de cartera en mora, le estoy diciendo a mi asesor, espérese que se venza, espérese que se venza, y ahí sí le pregunto por él. No, yo le tengo que decir, Paola, ¿qué pasó con Holmer? ¿Cuál Holmer? El señor de la carnicería. ¿Cuál carnicería? El del barrio 7 de agosto. Ah, ya, ¿por qué está en mora? No, no, está en mora, pero pues sigue con la carnicería, está surtida, sigue con los hijos, acá dice que tiene dos hijos, la esposa le sigue ayudando. Pero jefe, ¿por qué está en mora? No, no está en mora, es su cliente, su merced. ¿Cuántos referidos ha sacado el señor Holmer? ¿Existe todavía ese negocio? ¿Usted lo va a renovar? ¿No? Ese tipo de cosas es importante. Entonces, no es un comité de cartera en mora, ¿no? Es un comité de cartera. Porque entonces yo puedo decir, jefe, mire que yo sí pasé por allá. A mí lo que se me hace raro es que yo veo cerrado ese negocio, no sé, temprano, ¿no? Yo lo veo cerrado y por la tarde pues sí está abierto, pero temprano que es donde la gente sale y compra el almuerzo, que no hay que. Entonces, ¿qué le tendría que decir al jefe? No, pues cáigale a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces él va allá y de repente, no sé, el señor, no sé, ahora le vende a restaurantes y distribuye, entonces necesita cerrar porque le es más, bueno, no sé, ¿cierto? Pero usted le está haciendo seguimiento, el cliente lo está viendo, la cara del santo es el milagro, ¿no? Entonces, el cliente sabe que usted está pendiente de él. Si yo tengo que escoger a quién pagarle, a alguien que le puedo escribir por WhatsApp, uy, mire, doña Luz Ángela, qué pena con usted, deme el fin de semana, yo le junto la platica, pa, 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 pa. O alguien que yo sé que en cualquier momento va a asomar por esa, no, yo le pago a ese. Yo le pago a ese, porque a uno le da pena poner la cara, ¿sí o no?
Entonces, bueno, digamos que eso lo hablamos la semana pasada. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Un diagnóstico, ¿no? Porque lo que pensamos que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a cobrar es ir a recordar. Recuerde, doña Rocío, que usted firmó un pagaré. Recuerde, doña Rocío, que usted va a tener unos costos del proceso. Recuerde, doña Rocío, que la vamos a reportar. No, pues es que ella no tiene Alzheimer, ella lo que tiene es un problema de cartera, ¿cierto? Ya lo que tiene es una dificultad de pago. Entonces, a eso no vamos. Nosotros lo que vamos a saber dónde está ubicado el dolor. Doctor, vine porque me siento mal. Bueno, muy bien. ¿Y qué le duele? Todo. No, complejo, ¿cierto? ¿Qué le duele? Todo. ¿Sí? O el doctor, es que me siento mal, tómese esta acetaminofén. Pero pues no le he dicho de qué me duele. No, pues sí, pero tómese la acetaminofén. Bueno, no le voy a poder dar sino eso. ¿Sí o no? Entonces tampoco es así. ¿Dónde le duele? Porque lo primero que se debe identificar es la voluntad y capacidad en el momento en que tiene la dificultad. ¿Mm? ¿Cómo está en ese momento? ¿No? Porque ya lo hicimos ese análisis. Perdón. Hicimos ese análisis en originación, pero ahora hay que saber cómo está anímicamente esa persona, ¿cierto? ¿Quiere pagarnos? O sea, está penada, está avergonzada. Ay, no, yo no sé qué hacer, ¿cierto? Porque si la persona tiene voluntad, a mí particularmente me parecía lo máximo. Podía no tener la plata, pero tiene voluntad. Quiere pagar esas personas, digamos que vamos a mirar cómo, ¿no? O sea, nos ponemos creativos. La cosa es cuando no tiene voluntad. Ahí sí bien complicado, ¿no? ¿Ve? Porque no todo es la plata, pues porque a mí me sirve más que tenga capacidad, ¿no? Que tenga la plata, pero si tuviera la plata, pues no me hubiera pagado. Entonces, generalmente, pues la capacidad como que no la tiene, ¿no? Pero que tenga voluntad es definitivo, ¿no? Por eso la actitud y por eso la capacitación al asesor tiene que ser, pues, de ir a mirar cuál es el problema, ¿cierto? Y quitar al cliente y pegarle duro, pero al problema, no al cliente. Entonces, conocer las razones del incumplimiento, las cuales pueden estar relacionadas o generalmente están con afectaciones del negocio. Y si es una afectación del negocio, para eso tenemos el estado de resultados, ¿no? Entonces, vamos a ponernos con el cliente a analizar dónde le duele. ¿Dónde le duele? No, es que me duele el estómago. Uy, su merced, pero sea un poquito más, ¿cierto? Sea un poquito más específico, porque no, en la parte de arriba. Ah, bueno, entonces apendicitis no es, ¿no? Entonces empezamos a descartar. Si es en el margen neto, perdón, si es en el margen bruto, el negocio ya no sirve. Dios, es el peor, ¿no? Imagínense, el negocio ya no sirve, ¿no? Ay, me pasé. Si es en el margen neto, perdón, en el margen bruto del negocio no sirve, ¿no? Pero puede ser que el negocio todavía esté produciendo lo que está produciendo. Lo que pasa es que en el margen administrativo o operativo, ¿cierto? Me doy cuenta que lo que pasa es que está mal administrando su negocio. Y eso suele suceder porque el microempresario es de carne y hueso, ¿no? Entonces, por ejemplo, venga, don Carlos, pero su comerciante no tenía empleados y ahora me está diciendo que acá tiene 2 empleados. Uy, don Nelson, es que yo me cansé de hacer todo. Yo me levantaba temprano a hacer el aseo de todo esto, contraté una señora, ¿cierto? Y todo el día yo acá, perdón, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana que yo cierro esto. Uy, no, don Nelson, yo contraté una china para que me atienda por ahí hasta la 1, ¿no? ¿Es justo? Obvio, obvio que es justo, pero puede hacerlo en este momento. Era el momento para hacerlo. Ahora está trabajando prácticamente, la tienda está produciendo para pagar empleados, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a ver ese dolor? En los gastos administrativos o operativos, ¿cierto? Pero posiblemente está bien. Lo que pasa es que, y aquí viene la que generalmente es, sus gastos financieros. Está sobreendeudado. ¿Mm? Le metieron tantos créditos que ya esta persona trabaja para las entidades. ¿Mm? ¿Culpa de quién? Ah, bueno, sí, de nosotros, ¿cierto? Bueno, entonces puede ser que esté sobreendeudado, pero hay cómo hacer. Es más, mi querido Javier, propongamos un webinar de cómo hacer cuando un microempresario está sobreendeudado, ¿no? Y enseñamos cómo es que tiene que hacer un microempresario. Entre otras cosas, lo que tiene que no hacer es sacar más créditos, ¿no? Porque usted me dirá, no, pero ¿quién se lo da? No falta la que se lo dé. Eh, y entre otras cosas, pues con lo que tiene ya inventarse, digamos que eh, algunos otros ingresos. Pero bueno, ese es un webinar de prácticamente 1 hora, entonces vamos a ver si lo planteamos. Pero si el dolor está ahí, también hay que hacer. O sea, también hay una pastilla para ese dolor. Pero quizás el negocio está bien, es decir, el margen neto está bien. Lo que pasa es que una tiendita no aguanta con 6 personas, o sea, para mantener 6 personas, ¿no? Entonces lo que falta, perdón, perdón. Entonces lo que falta son ingresos familiares, ¿no? Diversificación de ingresos. ¿No? De repente, pues ya no está en su control, pero por lo menos el cliente va a saber, ¿no? Que no, es que ya no podemos.
hijo, usted que ya tiene posibilidades de esto, aporte algo, porque es que toda la tiendita, ¿no? Ahí hicimos el análisis con Don Nelson y nos dimos cuenta que ya no aguanta más, ¿cierto? Entonces puede ser ahí. ¿M? O puede ser que hayan hasta otros ingresos, ¿no? Porque como en Colombia lo que se tiene, o sea, a medida de lo que se tiene, se gasta. ¿Sí? Entonces puede ser que ya no esté en ingresos el problema, sino esté en gastos de la unidad familiar, ¿no? Entonces, si la persona conoce esto, ¿dónde está el dolor? Si el asesor conoce esto, ¿dónde está el dolor? Pues es más fácil recetar algo que funcione, ¿no? ¿Cuál es su rol como asesor? Usted lo que hace es recetar, como el doctor, ¿no? Tiene que dejar de comer azúcar y tiene que tomarse esas pastas. Llega usted con un coma diabético, dejó el azúcar, no, es que me gusta mucho, tomo las pastas, no, bueno, eso ya no es problema mío. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Pero previo, un esto. Pero si es el negocio, pues sencillo, ¿no? Bueno, digamos que manejable. El núcleo familiar, complejo, porque en el núcleo familiar yo lo único que puedo hacer es escuchar, ¿eh? Y motivar, saltándome el recomendar, ¿no? Pero yo no le digo, uy, no, ¿cómo así? Demándelo, desgraciado, para tener moza si podía. No, 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 yo ahí no me puedo meter. Entonces es un poquito más complejo, ¿no? Entonces yo acá lo que hago es escuchar, porque la cliente me va a decir, ¿no? No, y entonces lo pillé con mi amiga, desgraciado, y no sé qué, y no tiene plata, pero para sacarla a ella sí tiene, ¿cierto? Pero entonces yo ahí no me meto, yo lo que hago es motivar. Doña Teresa, yo la entiendo, pero es que su merced tiene dos hijos. ¿M? Y por ellos tenemos que luchar, por ellos tenemos que sacarlo adelante, eso su merced no le pare bolas. Va a seguir doliendo por un tiempo, pero evidentemente la vida continúa, ¿no? Y bueno, y hay una hay un argumento para cada situación, porque en otro es, no, Nelson, no he podido pagar, se me murió mi mamá, y uno se queda pensando como que, bueno, y la mamá era accionista o era la que le abría el negocio, pero pues evidentemente sería muy cruel uno no, ¿cierto? Pues, bueno, no lo sabía, pues no es el momento, pero pues mañana vengo para que empecemos a, ¿cierto? Pero ya mañana, ¿por qué? Pues porque créame que si llega el señor de la luz y le dice, venga señor, usted no ha pagado el recibo de la luz, no, lo que pasa es que se me murió mi mamá, uy, lo lamento, y se la corta, ¿cierto? O conductas del microempresario. Y cuando son conductas del microempresario es un tema conductual, es un tema de hábitos. ¿Sí? ¿Se acuerdan el letrerito? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitaron? O sea, si usted sabía cómo era, entonces ¿para qué le prestó? ¿Mm? Entonces, para eso hacemos un levantamiento cualitativo y cuantitativo, ¿no? Para saber que esas conductas las tenemos que trabajar. Si llegó a la mora y no las hemos trabajado, pues ahí empieza. Yo les pongo un ejemplo a los asesores y les digo, bueno, digamos que usted de manera muy inteligente, porque esas son las capacidades que toca sumar, cosas muy sencillas, usted le preguntó en el momento de la originación, ¿cierto? Doña Nancy, cuénteme una cosa. ¿Cuál es la persona con la que usted puede contar? ¿No? ¿Cuál es su llamada a un amigo? Yo le decía su llamada a un amigo, pero pues era en el tiempo de quién quiere ser millonario, ¿no? Y entonces decía, ¿cómo así mi llamada a un amigo? Entonces yo le decía, mire, doña Nancy, cuando yo tengo una necesidad, que se me salió algo de presupuesto, pues yo llamo o a mi mamá o a mi hermana, ¿sí? Y ellas me prestan. Entonces la señora Nancy dice, ah, no, yo también a una hermana que tiene como moditos y me presta, que no sé qué tal, ¿cierto? Usted lo hizo en positivo. Para cuando llegue ese momento, entonces usted le dice, doña Nancy, ¿y si llamamos a su hermana? Entonces doña Nancy dice, ay, no, es que me da pena. Venga, yo la llamo. Ay, no, Nelson, ¿usted qué la va a llamar? Venga, yo la llamo. Y la llama, ¿no? Y la hermana le prestó, para hacer corta la historia. Y la hermana le prestó, ¿no? Entonces usted dice, ah, bueno, entonces doña Nancy, le recomiendo mucho entonces, un feliz día, que esté muy bien, y adiós, y chao, y usted deja embalado al cliente, y como ya le desembaló usted, pues usted deja, no, 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 no. Ya tenemos lo más importante, ya no tenemos el reloj, ¿cierto? En nuestra contra, ¿no? Ya no tenemos las fechas en nuestra contra. Ahora usted lo que tiene que hacer como asesor es empezar a mirar cómo se ponen creativos doña Nancy y usted para pagarle a la hermana. ¿No ve que es que ese hueco quedó abierto? Y si llega la otra, el otro mes adivina a quién prefiere pagarle doña Nancy, a la hermana que es la hermana y que toda la vida la presta, o a usted, ¿no? Pero entonces nosotros no, nosotros como que desde que nos solucionen lo de nosotros, adiós, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Una relación, entender que en esto estamos los dos. ¿Te acuerdas? Es como un matrimonio, en las buenas y en las malas. Los acuerdos de pago, perdón, los acuerdos de pagos se tienen que basar en el diagnóstico. ¿Mm? ¿Cómo hay acuerdos de pagos que ni siquiera le preguntan al cliente por qué están mora? ¿No? Lo único que les interesa son estas dos primeras C. ¿Cuándo y cuánto? ¿No? ¿Cuándo me va a pagar y cuánto me va a pagar? ¿Cierto? Pero es que le faltó este pequeño que está acá. ¿Cómo? ¿Mm?
ahí es donde está el cuide del asunto, ¿no? Ahí es donde está, digamos que la magia, ¿no? Ahí es donde está que usted es un asesor especializado. Porque para yo preguntar cuándo y cómo, perdón, cuándo y cuántos, el Banco de Bogotá tiene un bot, ¿no? Un robot. Entonces dice, don Nelson, usted podría pagar el 17 de julio del 2025 173.000 pesos. ¿Cópese sí o no? Sí, ya. Ahí está, un robot y nos ahorramos la plata al asesor para preguntar cuándo y cuánto. Es que la magia está en que usted tiene que hacer un diagnóstico, saber por qué. Y sabiendo el dolor, sabiendo que le duele, pues va a poder determinar el cómo. ¿Mm? Y entonces su siguiente nivel, que es su director o su coordinador o bueno, quien haga las veces, va a decir que evidentemente una gestión, no porque usted lleva una firma, usted cree, conociendo a los microempresarios como ustedes los conocen, que el cliente, usted le dice, no, don Carlos, pero dejemos el compromiso para el 18. Ah, bueno, listo, listo, póngale ahí 18. Bueno, entonces fírmelo. Bueno, bueno, listo, listo. Este no pasó, no. Él simplemente se la quería quitar a usted encima o quitársela a usted encima y ya, ¿cierto? No hicimos nada, perdimos tiempo. Pero es que el asesor dice, es que yo no tengo tiempo de aplicar la metodología, porque es que yo tengo mucha cartera que ir a cobrar, pero ni siquiera lo está haciendo bien ese pedazo, ¿no? Porque si usted aplicar la metodología no tendría tanta cartera para cobrar, pero por lo menos si hiciera bien la cobranza, pues en algún momento se va a reducir. Pero usted deja ese cliente herido, o sea, ese cliente con el problema. Le dejó a doña Nancy el conseguirse la plata de la hermana, ¿no? Dejó a ese cliente que ya tuvo una dificultad de pago para pagar sin una estrategia. Si esa persona ya tuvo una dificultad de pago, ¿cómo usted no le genera una estrategia para que no la vuelva a tener? Nelson, porque ya me pagó. No sea tan ácido. Claro, usted ya le pagó, pero posiblemente va a volver a hacerlo. Entonces, si usted no genera una estrategia con ellos, pues evidentemente espere que el otro mes va a tener que volver a ir, a volver a hacer un compromiso que no sirve para nada. ¿Listo? Aplicar las 3C. ¿Cuándo, cuánto y cómo? ¿Cómo? Porque es que este cómo es el que hace. Si su compromiso de pago de su entidad tiene un acuerdo basado en el diagnóstico y aplicando las 3C, hace que su asesor, mire, eso no es malo para el asesor, hace que su asesor se vuelva, impresionante. Ese tipo es un monstruo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es como funcionan para varias personas. Yo este cómo lo utilicé para doña Nancy, ¿cierto? Pero también me sirvió para doña Zoraida y también para doña Karen y así. ¿Por qué? Pues porque los problemas que tenemos todos son muy parecidos. Por eso usted ve una novela y se identifica fácilmente, porque son los mismos problemas. Simplemente que si el asesor nunca ha generado patrones mentales para saber cómo los microempresarios de esa zona pueden llegar a salir de los problemas porque simplemente no le importa. ¿Y sabe por qué simplemente no le importa? Porque simplemente usted no le pide esa información. Entonces, prácticamente nosotros le estamos haciendo un daño a ese asesor. Miren, normalización de cartera. ¿Qué es normalización de cartera? Eh, como somos tan facilistas, entonces vamos y solucionamos con el cliente. eh, Solucionamos, el cliente no soluciona, ¿cierto? Porque también digamos que ya se volvió algo muy común, ¿no? Entonces el cliente cae en mora, uno va, lo visita, o le hace una llamada, o le hace una llamada y después va y lo visita, y el cliente se compromete con una fecha, y entonces el cliente termina pagando no, y bueno, y entonces el otro mes va a pasar exactamente lo mismo, y siempre los mismos van a estar en la cartera. Entonces, como tengo tanta gente en la cartera, pues no tengo el tiempo de atender a los clientes que no están en la cartera. No voy a decir que no son buenos y los otros sean malos, simplemente a los que no están en la cartera, ¿no? Que son los que bueno, malo trae malo, que son los que de repente tendría que estar atendiéndolos, ¿no? Para referidos y para que sea más fácil más fácil mi proceso comercial, ¿no? Más allá de todos los días salir a mirar a ver qué le quito a la una y qué le quito a la otra, ¿no? A canibalizar como estamos haciendo en este momento. Entonces, es importante no solamente recuperar la cartera, ¿no? No solamente recuperar esa cuota del cliente, sino llevarlo a normalizar, ¿no? Llevarlo a normalizar. Los clientes son muy visuales, ¿no? Por todo este tema de las redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces, utilizábamos con mucho éxito, les cuento, esta herramienta que es muy sencilla, ¿no? Porque el cliente tiene que entender. Lo que pasa es que nosotros no podemos asumir que porque nosotros conocemos una metodología, entonces el cliente también conoce la metodología. No, no. No podemos asumir que porque para nosotros ya es lógico, y espero que sea así, que el destino tiene que ser productivo, para el cliente es lógico, ¿no?
Porque el cliente tiene el mismo argumento que tenía su asesor antes de que usted lo capacitara, ¿no? Nelson, pero él tiene derecho a unas vacaciones, él tiene derecho a celebrar los 15 años a la niña, ya me ha pagado 3 créditos. Bueno, si le ha pagado 3 créditos, ¿cómo usted le va a hacer el mal que con microcrédito, que es lo más caro, ¿cierto? Le celebre los cumpleaños a la niña. No haga eso. ¿Mm? No haga eso. Es más, si usted lleva ya con ese cliente 3 créditos quiere decir que lleva más de 2 años, ¿no? Como cuando usted empezó con ese cliente, que la niña tenía 13 años, no le dijo usted, vamos a hacer un ahorro programado para que cuando la niña llegue a los 15 su merced no tenga que sacar este crédito, ¿cierto? Es que es así. Nosotros es como con nuestros hijos, vamos 2 y 3 pasos adelante. Entonces, eso es lo que esas son las competencias que usted le tiene que formar a su asesor. ¿Ve que no son difíciles? O sea, simplemente, si usted llega a una casa y culturalmente celebran los 15 años y posiblemente va a valerse de un crédito para eso, pues llévelo a ahorrar. ¿M? Porque para eso nos pagan la comisión de pyme, ¿recuerda? Para generarle competencias financieras y el ahorro es una competencia financiera. Muchos de ustedes tienen ahorro y crédito, entonces pues hasta también les termina conveniendo, ¿no? ¿Su microempresario tiene derecho a vacaciones? Obvio, obvio, más que nosotros, mucho más que nosotros, ¿no? Pero si usted sabe eso, su merced, entonces apenas inicie con ese microempresario, empiece un plan de ahorro para sus vacaciones. ¿Mm? ¿Usted cree que si yo voy y me pego unas vacaciones a nombre de mi asesor José David, él no va a quedar en mi corazón por siempre? ¿Mm? Pero si voy y me pego unas vacaciones porque me dieron un crédito, porque pues como yo ya había tenido 3 créditos con esa entidad, entonces me dieron un crédito para eso y después no tengo un pasivo, perdón, no tengo un activo con el cual estrellar ese pasivo, ¿cierto? Y después de mi misma economía tiene que salir la cuota para pagar eso. ¿Mm? Entonces son 5 días de placer por 3 años de amargura, ¿no? Una cosa como esa, ¿no? Bueno, normalización. Teníamos esta herramienta sencilla para explicarle al cliente. Mire cómo lo hacíamos. Arrancábamos una hoja de papel. No era porque no pudiéramos hacerlo bonito en la presentación, sino arrancamos una hoja de papel, trazábamos una línea, ¿cierto? Colocábamos una línea de tiempo, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Cliente uno o muchas veces yo le colocaba el nombre de la cliente, ¿cierto? Entonces, don Fabio Nelson arriba, ¿sí? Cliente 2, Teresa Gutiérrez, una cosa así, ¿cierto? Y empezaba a poner estos números así. Perdón. Si ustedes Si usted es muy pilo como asesor, o usted capacita para que sus asesores sean muy pilos, eso lo tendría que hacer desde la originación, para que el cliente entienda eso desde la originación, pero si no, por lo menos cuando está en la recuperación. Entonces yo llegué porque este cliente, don Fabio Nelson, me está debiendo, tiene una mora de 13 días. ¿Sí? Por eso coloqué acá 13. ¿Sí? Y puse acá un 2. Bueno, y entonces le digo, mire, don Fabio, yo tengo un cliente, ¿cierto? Que le desembolsamos en diciembre. Le desembolsamos en diciembre. En enero pagó maravillosamente bien. En febrero, espectacular. En marzo, perverso, ¿no? En abril, ya se iba recuperando, ¿no? Y de ahí para adelante, maravilloso. ¿Por qué utilizo esas palabras? ¿Por qué utilizo esas palabras como tan extremas? Porque el cliente tiene que entender, y eso es programación neurolingüística, que el cero es una cosa hermosa, ¿no? El cero es una maravilla, ¿m? Pero que 13 ya es perverso. No son 3 días de mora, 8 días de mora, no. Son 8 días que ya para la siguiente cuota el cliente no tiene 30 días, sino solamente tiene 22. ¿Ve? Es que el problema no está en la actual, el problema está en la siguiente, por eso es que no terminan normalizando, ¿cierto? Entonces, bueno, este cliente que está acá, el cliente uno, desembolsó en diciembre y bueno, ya les conté esta historia, ¿no? El cliente de abajo, don Fabio, desembolsó en diciembre también, ¿sí? En enero y febrero, perfecto, maravilloso, qué hermosura. En marzo, perverso. Pero en abril también. Pero en mayo, imagínense. Y de ahí para adelante todo así, 14, 10, 8, 15, 19. ¿Mm? Y le pasábamos la hoja al microempresario. Don Carlos, don Fabio, cuénteme qué opina del cliente de arriba y del cliente de abajo, ¿no? Siempre, pues, gracias a Dios, se ponían como si ellos fueran los clientes de arriba, ¿no? Entonces decía, pues, don Nelson, mire, el cliente de arriba, pues, digamos que le está pasando lo que me está pasando a mí, ¿sí? Hermano, es que este mes yo no sé por qué está tan flojo, ¿no? No he podido reunir, hermano, ¿cierto? Pero mire que ya para el siguiente mes, ya digamos que fue menos el impacto y de ahí para adelante juicioso, hermano. Ah, muy bien. Y el de abajo, no le daban tan duro, ¿no? Decían, pues don Nelson, el de abajo también posiblemente, digamos que tuvo una dificultad como la que yo estoy teniendo, ¿no? Lo que pasa es que ya siguió con las mismas, ¿no? Siguió siempre atrasadito 12 días y 11 días y 14 días, ¿no? Porque pues
Eso es lo que se ve ahí, ¿no? Entonces yo le decía, ah, ok, muy bien. Y si su merced tuviera que hacerle un crédito al de arriba o al de abajo, ¿a quién se lo haría? ¿Mm? Y entonces decían, ah, no, pues a mí. Digo, al de arriba, al de arriba. ¿Y por qué al de abajo? Y al de abajo, no, don Nelson, es que, uy, es que al de abajo sí es ya un poquito más riesgoso, ¿cierto? El de abajo, ¿de dónde están saliendo esas palabras? Yo se las estoy enseñando al cliente, no, el cliente me lo está diciendo a mí. ¿Mm? Entonces yo le decía, claro, don Fabio, exactamente eso es lo que pasa. ¿Mm? Exactamente eso es lo que pasa, mire. En su central de riesgos, y le llamaba un central de riesgos uno con eso acá tachadito, ¿no? En su central de riesgos aparecen esos días de mora, ¿no? Entonces, si yo soy un analista de otra entidad y usted me aparece con los números que están abajo, yo digo, uy, no, no, ese man es como mañosito. No, de pronto le apruebo, ¿no? Pero va a tener miles de condiciones, de pronto se le va a bajar el monto, bueno, un problema. ¿Mm? Si es que le aprueban, ¿no? Y aparte de todo, don Fabio, y llevamos la nota interna, y la nota interna que manejamos, si una persona tiene el comportamiento de abajo, yo no la puedo renovar. ¿Sí? Yo no la puedo renovar. Es decir, yo no la puedo renovar, queda sin crédito en emprender, pero cuando sale al mercado, pues no lo van a mirar bonito, ¿no? Lo van a mirar con desconfianza. Entonces, esto es normalizar. ¿No? Por eso es tan importante que esta cuota que tenemos con 13 días, que ya se me contó, que vamos a hacer lo del ahorro y lo que dijimos, de pagar una cuota semanal y todo ese tipo de cosas, logre que para la próxima fecha de pago empecemos a normalizar el crédito. ¿No? ¿Para qué? Pues para que, ¿por qué? Pues porque si usted lo analiza, don Fabio, eh, uno puede ver el central de riesgo, lo hace un analista y dice, este personaje, digamos que tuvo un problema, ¿no? Pues lo solucionó, es normal. ¿No? Eso ni siquiera va a tener, va a estar configurado como un pecado, ¿no? Mientras que si usted se queda acá en el problema, pues evidentemente sí. ¿Qué es lo que pasa? Que primero esto no se enseña, ¿no? De repente ni se le enseña al asesor, de repente no se le enseña, por supuesto, desde nunca al cliente, ¿no? Eh, y esto que el cliente empieza a tener una mala reputación con las entidades, que se habitúen a esto, porque ellos ya se habitúan a esto, es responsabilidad de nosotros como entidad. ¿Mm? ¿Por medio de quién? Del asesor. Porque entonces yo le pregunto, ven, Joana, ¿qué pasó con don Fabio? Dime, ¿qué pasó con don Fabio si él tiene que pagar el primero? Y vea, ya estamos a 16. Fresco, jefe, ese no se me pasa. No, él ya debe estar pagando ahorita, ¿no? Entonces yo le digo, ven, pero es que todos los meses, 15 días atrasado. Claro, jefe, es que solamente le quedan 15 días y alcanza a ser lógico, ¿no? Cuando se atrasan 13 días, pues si yo miro, pues ya no le quedan sino solamente ¿cuántos? 13, le quedan 27, ¿qué? 17 días, ¿no? Ya es complejo. Lo que se demoró 43 días en recoger, no lo va a recoger en 17 días. Es posible que no, pero es que usted lo tiene que llevar a normalizar poco a poco, ¿no? Vamos a pagar puntual la cuota de abril. Uy, no, Nelson, pero es que me quedan muy poquitos días, que no hay que, vamos a ahorrar para esos días. No, Nelson, me queda una cuota muy alta para ahorrar. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a el 75%, ¿no? Empezamos a negociar, pero empezamos a negociar desde que la persona ya para la próxima fecha esté puntual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dañamos el cliente, pero también nos lo tiramos para nosotros mismos, porque ya no le vamos a poder hacer una renovación. Y lo peor es que lo habituamos a algo eh, que ustedes, si ustedes ven ahora, digamos que ese es el pan de cada día, ¿no? Y es responsabilidad de nosotros. Bueno, en el microcrédito, una buena cobranza no cierra puertas, porque cuando hay una persona que empieza a estar en la cartera eh, y permanece ahí, pues lo que queremos como asesores es que ya desaparezca de nuestras vidas, ¿no? Y de nuestra cartera y de todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solamente estamos apagando incendios, porque solamente vamos al problema, ¿no? Pero nunca lo terminamos solucionando. Porque el microcrédito, una buena cobranza no cierra puertas, las vuelve a abrir. Y cuando usted rehabilita a un cliente, y esto va a sonar un poquito feo, pero es como perro criollo, ¿no? Fiel, fiel. ¿M? Entonces, eso que se llama fidelización de clientes, no está en que usted le regale una gorra o en que usted le regale un esfero, no. Está en eso, en cómo usted lo llega a atender en los momentos que está pasando por una dificultad. En los momentos de bonanza, ahí le caen todas las entidades, pero en los momentos de dificultad, todo el mundo lo mira mal. ¿M? Esto es una oportunidad más que cualquier cosa. ¿Listo? Bueno, mire, este webinar se terminó cuando se tenía que terminar. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Ya creo que el compañero les puso acá el link. Ah, bueno, no sé. Ah, sí, ahí lo Sí, sí, colocó. sí, sí.
el link donde pueden ver la serie completa. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por conectarse. Nelson, muchas gracias. Esperamos que hayan aprendido bastante en este webinar sobre cobranza. Estar pendiente de las redes sociales de Emprender, donde estaremos compartiendo los demás webinars de aquí en adelante. Muchas gracias a todos por su atención, más de 280 personas, así que muy, muy agradecido con ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.